Gentecosmopolita.com. Apreciadas amigas, amigos todos, reciban cordiales saludos de quienes a esta hora hacemos posible que Caminos y Destinos de Mérida llegue a todas y todos ustedes a través de Éxito 100.9, Sonidos en Primera Fila. Hoy vamos a estar junto a ustedes en la grabación, edición y montaje de este espacio, gentecosmopolita.com. En el control del sonido, Emmanuel Quintero. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, José Miguel Monaga, certificado 42.944 de la Universidad Central de Venezuela y 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Enrique Torres. Nuestro número telefónico de contacto, el 0274-252-2107. Hoy vamos a estar con los apreciados amigos, el doctor Germán Monzón Salas y el doctor Alberto Newman, conversando sobre la historia, cómo nace la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado Mérida, hace 50 años, exactamente el 12 de julio de 1970. 12 de julio de 2020, son 50 años de historia que hoy vamos a compartir con ustedes para recordar a hombres y mujeres de nuestro campo que entregaron su vida, que dieron todo lo que tenían que dar para que las razas que entonces eran razas criollas pudieran hoy mezclarse con razas puras traídas de otros destinos del mundo, y así ha enriquecido la ganadería venezolana. Así que a continuación, pues vamos a conversar con el doctor Germán Monzón Salas y posteriormente con el doctor Alberto Newman. Seguimos pues a través de Éxito 100.9, Sonidos en Primera Fila. Asociación de Ganaderos, Zona Alta del Estado Mérida. Queridos amigas, amigos todos, cuando nos corresponde hablar con un apreciado y admirado amigo, pues sentimos emoción. Primero como merideños y luego porque vamos a hablar de un tema que apasiona a muchos andinos. Y es que Mérida y toda su geografía no solo ha inspirado a los poetas, a los escritores, a don Tulio Febres Cordero, a Mariano Picón Salas, sino que también ha inspirado a lo largo de la vida a hombres y mujeres que nacieron en los predios rurales y que se han dedicado y se dedicaron por siempre a la ganadería, a la producción agropecuaria, y por eso Mérida tal vez fue uno de los puntales en la economía del siglo XIX e inicios del siglo XX como factor fundamental del progreso en Venezuela. Era entonces los predios andinos donde el café y el cacao brotaban para países de Europa, países de las islas del Caribe, para cotizarse en la bolsa de Nueva York. Lastimosamente esto se vino al suelo con la aparición de lo que Juan Pablo Pérez Alfonso llamó el excremento del diablo, y Alberto Adriani hace ya una centuria alertaba a la Venezuela de entonces de que no se podía abandonar el campo. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a conversar con hombres que han dedicado gran parte de su vida a la actividad agropecuaria. Y vamos a iniciar con un apreciado y admirado amigo, como lo dije al inicio del programa, que además de ser ingeniero agrónomo egresado en la Universidad Central de Venezuela, ha ocupado altas posiciones. Fue gobernador del Estado, fue director del Instituto Agrario Nacional, diputado al Congreso de la República, presidente de Corpoandes, pero fundamentalmente es un hombre que ama al campo, que vive la pasión de lo que vio en el inicio de su vida, allí en Jají, en esa hermosa zona andina, y que hoy vamos a conversar porque precisamente fue uno de los fundadores de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida,
que está celebrando exactamente 50 años de su fundación, el 12 de julio de 1970. Saludamos la presencia del doctor Germán Monzón Salas, hoy para hablar de la historia de la ganadería en Mérida y sobre todo de la ganadería de la zona alta de Mérida. Bienvenido, doctor Germán Monzón, agradecido por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, José Miguel Monaga. La verdad es que oyéndole su disertación para el inicio de este programa, uno queda convencido de la bondad que es tener amigos de su altura y de sus condiciones. En nombre de Mérida, yo le quisiera dar las gracias por toda esta introducción, porque usted trajo lo que es la tradición nuestra en su potencialidad mayor, como es lo agrícola, el café, el cacao y después la ganadería. Muchísimas gracias. Yo, más que todo, voy a tratar de hacer referencias históricas de dos procesos que, sin estarlos buscando, resulta que me tocaron y que yo traté de desempeñar de la mejor manera posible. En el año 1970, un 12 de julio, se funda la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta del Estado de Mérida. Yo estaba recordando que ayer en la misa los sacerdotes hicieron mención a dos parábolas. Una es sobre la lluvia y la nieve que cae, abona la tierra y después vuelve hacia el cielo. Y la otra parábola es la de Jesús como agricultor, el sembrador, que sale a plantar cultivos y encuentra que el éxito de los cultivos va a estar relacionado si la semilla cae en tierra buena o en tierra de zarzales o en tierra pedregosa o en tierra abonada. Y yo creo que justamente traigo a colación esta comparación porque tengo la impresión que la ganadería de altura, donde se resume todo, la Asociación de Ganaderos y el programa propiamente, nació primero con unos grandes sembradores. Quiero mencionar que allí estaba, por ejemplo, el doctor Eloy Dávila Celis, el señor Luis Alipio Burguera, estaba el doctor Juan Miguel Agostini y otras personalidades de un gran calibre en Mérida. Y estaba Pedro Eustaquio Urdaneta, que fue el primer presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida. De manera que desde allí, después de su fundación, en una reunión en el Colegio Médico, nosotros empezamos a impulsar la ganadería. Y se considera que realmente esa emoción que había en Mérida por un nuevo gremio, donde nos antecedió la Asociación de Ganaderos Alberto Adriani, que ya cumple o va a cumplir 60 años, nos hizo realmente trabajar con un gran ahínco, con muchísima pasión, y empezamos a solicitar cosas que sabíamos que hacían falta. Necesitábamos un centro de investigación para la ganadería de las zonas altas de Mérida. Necesitábamos un instrumento para la financiación de los productores y de inmediato nosotros conseguimos, por eso es que considero que Progal fue impulsado desde la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, porque 14 meses después se fundó el programa de ganadería de altura y su promotor fundamental ya no está con nosotros, pero fue mi querido amigo y estimadísimo profesor Manuel Vicente Benerra, que durante mi época de estudiante fue uno de los decanos de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Central de Venezuela. Él fue el que siempre dijo que la condición climática de los Andes, donde la altura modifica el clima y lo hace más suave, propicio para lo que se denominan las razas nobles para producción de ganado de leche, Holstein, Jersey, Paro Suizo, Guernsey, Ayrshire, se podían dar aquí. Se fundó Progal con el profesor Benerra, con el profesor Carlos Liscano de la UNA, con el profesor Jesús Bracho también de la Universidad de los Andes y con el ingeniero agrónomo colega JJ Muñoz de Corpo Andes y el ingeniero Gustavo Camargo. En manos de ellos quedó, digamos, al inicio el programa de ganadería de altura. Y en el año 1973 hubo un cambio trascendente. Y es que una institución que dependía de 3 organismos, Corpo Andes, UCB, ULA, pasó a tener autonomía administrativa. O sea, tenía un consejo directivo que se lo presidía
como director técnico, Máximo Peña, que era profesor de la facultad y director técnico, y donde a mí me tocaba la dirección ejecutiva. Eso permitió que con mucha agilidad este programa de ganadería de altura empezara a hacer cosas de inmediato, como fue la importación de 2 rebaños de ganado, uno Holstein y uno Jersey. Y también se compraron en la zona alta de la región de los Andes 100 animales mestizos y se sometieron a un estudio muy detallado que lo hizo fundamentalmente el ingeniero agrónomo Nelson Martínez. Esos estudios dieron como resultado que se podían explotar de manera racional y con excelentes resultados desde el punto de vista de producción, productividad y económico estas razas nobles. De manera que eso hizo que esas semillas que buenos sembradores pusieron en la tierra inmediatamente prosperara. Y así me tocó, digamos, después de Peruscati Urdaneta, que fue el primer presidente de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, ser el segundo presidente de este gremio. Y duré ligado al gremio desde el año 1970, cuando fui el primer vicepresidente, después pasé a ser presidente hasta el año 75, cuando dejé la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida. Así es. Y realmente allí se conjugaron 2 aspectos que me llegaron, pero yo no los estaba buscando. Simultáneamente ejercí la dirección ejecutiva del programa de ganadería de altura y la presidencia de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida. Un compromiso de una dimensión muy grande, ¿no es verdad? Así es. Conversamos con el doctor Germán Monzón Salas, directivo fundador de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, en ocasión del 50º aniversario de la fundación de este gremio que tanto ha aportado a la economía y al desarrollo de nuestra entidad. Breve pausa y regresamos para continuar conversando con el doctor Germán Monzón Salas. Asociación de Ganaderos, Zona Alta del Estado Mérida. Continuamos nosotros hoy conversando con el doctor Germán Monzón Salas, exgobernador del Estado Mérida, exdiputado al Congreso de la República, expresidente de Corpuandes, pero directivo, fundador de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta, motivo que nos reúne hoy para hablar luego de 50 años de fundado este gremio importante en nuestra entidad. Él mencionaba a fundadores, también compañeros de la Junta Directiva, de la primera Junta Directiva que nace el 12 de julio de 1970 y como honrar honra, pues vamos a honrar a quienes lo acompañaron y quienes fueron sus compañeros en ese primer directorio, como lo fue don César Marquina, presidente honorario, Pedro Uzcategui fue el presidente, vicepresidente Germán Monzón, secretario de Actas y Correspondencia César Marquina, hijo, el tesorero don Luis Alipio Burguera y como suplentes Eloy Dávila Celis, Carlos Sánchez Venegas, Gustavo Pérez, don Augusto Rodríguez Aranguren, Alfonso Rivas, y también figuran en su acta constitutiva el doctor Héctor Ramírez Méndez, Fabio Contreras y Efraín Plaza. Honrar honra y nosotros queremos hoy recordar a ellos porque fueron quienes conjuntamente con muchos productores entonces desasistidos lograron reunirse en torno a esta noble idea de fundar la Asociación de Ganaderos del Estado Mérida. De ahí nace, como lo decía el doctor Monzón, el proyecto PROGAL, UCB, ULA, Corpoandes, pero es que también ahí se inicia el estudio sobre las razas, sobre los forrajes, sobre la sanidad animal, la inseminación artificial, algo para lo cual los ganaderos de entonces no estaban preparados. Hay que también compartir con ustedes, amigos radioescuchas, amigos televidentes a través de Televisora Andina de Mérida y de las redes sociales, que la actividad agrícola es una ciencia que obliga a elevar los conocimientos y precisamente en torno al proyecto de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta se reúne el conocimiento y queremos que el doctor Monzón pues recuerde un poco esa etapa tan prolífica, tan rica que hoy ha llegado a 50 años de vida. Qué bueno que hayas mencionado con sus nombres y apellidos a quienes estuvieron involucrados en esas primeras juntas directivas de la Asociación de Ganaderos. Por cierto, que a mí se me pasó y quiero mencionarlo al doctor Alfredo Dini.
Y había la particularidad de que al inicio nosotros nos reuníamos en su casa, en la casa de Pedruscati Urdaneta, y también en la casa de alguno otro de ellos que de momento se me fue. Pero en todo caso... De Juan Miguel Agostini. De Juan Miguel Agostini. El doctor Juan Miguel Agostini, gran amigo, ¿no? ¿Verdad? Una persona extraordinaria. Ahora, la zona, como usted bien decía, al inicio pues tenía muchísimas dificultades porque no había... Mire, la electricidad llegó a Jají en el año 1960, porque es verdad que antes había una electricidad particular allí, pero no era realmente un buen servicio, ¿no? Y era para el pueblo, era para el pueblo, No llegaba a los predios de la finca. La ganadería Atalaya, mi finca, que está, digamos, apenas a 3 kilómetros, fue algunos años después cuando me llegó la electricidad. Ahí siempre vivimos en la oscuridad, ¿no, verdad? No habían carreteras asfaltadas, todas las carreteras eran de tierra. Y hablando del producto nuestro propiamente, lo que se hacía era queso ahumado, que se vendía en todas las bodegas de Ejido, Mérida. Y la primera acción que hicimos en la Asociación de Ganaderos fue tratar de cambiar el patrón de comercialización de la leche, pasar de comercializar queso a leche fluida. Y entonces fue cuando surgieron las receptorías. La primera de ellas fue la receptoría de leche de Las Cruces en el año 1973, y la segunda fue la receptoría de leche de La Zulita. Eso realmente provocó que los ganaderos se entusiasmaran porque inmediatamente vieron la posibilidad de aumentar su producción y sus ingresos. Con el queso no sucede eso, porque hay muchos factores. Primero, el queso se comercializa una vez a la semana normalmente, ¿no, verdad? Y aparte de eso, esa producción artesanal tiene muchos riesgos sanitarios. Entonces había que producir leche de buena calidad porque las plantas que las compraban pues realmente lo requerían. Eso significó que necesitásemos saber todas las técnicas y prácticas propias de la ganadería moderna para producir leche de calidad. Y por ahí empezó esa gran transformación. O sea, hubo un apoyo bien importante de parte del Estado porque Bandagro nos dio un crédito a los ganaderos, a la Asociación de Ganaderos propiamente, donde nos permitió, después de haber nombrado una comisión que logró 5 ofertas de ganado, 2 de USA, una del Canadá, otra de Holanda y otra de Argentina. Y resolvimos ir 23 ganaderos de Mérida al Canadá y compramos 222 animales. Yo creo que ese es un caso único en la historia del país. Fuimos los mismos ganaderos que estuvimos en Toronto. Y por cierto, hay varias cosas anecdóticas. Uno de los que fue, cuando hicimos escala en Nueva York, se dio cuenta que se le habían olvidado los cheques de viajeros. Y la otra cosa anecdótica es que cuando llegamos al Canadá, nos atendieron muy bien, nos esperaban con un bus y nos llevaron a una zapatería y nos hicieron comprar cualquier zapato barato, pero teníamos que quitarnos los zapatos que llevábamos puestos para ponernos unos nuevos. Y nadie sabía cuál era la razón. Y después que estábamos todos en el bus con zapatos nuevos, nos dieron: el problema es que aquí hay temor de que vayan a traer la fiebre aftosa de Venezuela para el Canadá. Y entonces cuando ustedes vayan a la finca tienen que visitarla con zapatos nuevos. Y realmente visitamos en una semana una gran cantidad de fincas en la provincia de Ontario. Y allí hicimos la selección de los 222 animales. Y pocos días después esos animales llegaron a Maracaibo, al aeropuerto, en 2 aviones. Un Super DC-8-63, que tuve la suerte de venir en uno de esos aviones, por cierto. Y traíamos 111 animales, con 90.000 kilos venía el primer avión. Y bueno, ahí aprendí cosas asombrosas, cómo hizo el avión para llegar a la hora exacta después de haber pasado una tormenta y una serie de cosas, pero que los cuento porque realmente son aspectos fundamentales. Esa ida al Canadá provocó algo que yo todavía no termino de descifrar. Si fue haber visto aquellos centros de producción de semen congelado, aquellas ganaderías muy adelantadas para lo que nosotros teníamos en ese momento, o fue cuando llegaron los animales y los empezamos a explotar. Por supuesto que la traída de esos Holstein fue clave para que la ganadería de altura, en 9 fincas donde llegaron los animales, tuvieran éxito y empezaron a producir leche en cantidades que jamás antes habíamos visto.
Así es, doctor Monzón. Hay una etapa también muy rica que comienza por allá, luego ya de fundado Axan en 1975, como usted bien lo ha dicho, con la incorporación del ganado Holstein acá a nuestros predios acá en Mérida. Pero es que también se crea en 1984, se inaugura la Escuela Granja de Mistajá, un proyecto que nace en Corpo Andes también al calor del proyecto Progal. Luego se crea la empresa de servicios agropecuarios en Jají para darle asistencia a los productores, y ya más tarde, en finales del siglo pasado, se inicia el programa de cruzamiento correctivo, lo que quiere decir que la tecnología comienza a crecer en estos predios. Lastimosamente, hoy, en pleno 2020, no podemos decir que ese progreso continuó, porque sabemos la crisis que nos ha abrigado en los últimos 10, 15 años atrás. Pero quiero que brevemente se refiera a ese progreso y a la unión entre los ganaderos que arrojó pues todos esos beneficios que durante algunos años se vivió en estas zonas altas de Mérida. Bueno, primero el corazón de los productores, su dedicación. Mi genética es justamente para el sector agrícola porque mi abuelo y mi padre fueron agricultores. Y eso se repite en todas las familias que viven en Jají, en las zonas altas de los Andes. Después, la investigación. Progal pasó a ocupar ese rol tan importante. Después, la enseñanza a través de esa escuela Granja Mistajá, que me trae grandes recuerdos, porque ese fue un proyecto que se hizo estando en Corpo Andes, y después tuve la dicha, siendo gobernador, de haber inaugurado la escuela Granja Mistajá. Y una que hay en Muncuchachí se hizo bajo los mismos parámetros, el mismo estudio. De manera pues que los ganaderos con su corazón y el Estado cumpliendo la misión de ayudarnos, fue lo que provocó esa transformación tan importante. Y salimos sin dejar de un lado a los cultivos tradicionales como el café, a descubrir una nueva riqueza que se proyectó. Para el año 1989, la zona alta de Mérida llegó a producir 130.000 litros diarios de leche. Y lamentablemente después fue bajando, y hoy acabo de preguntar que cómo está en este momento la producción de leche de la zona alta de Mérida, y me dice que a duras penas está en unos 50.000 litros diarios. Pero todo eso es realmente un resultado de un olvido oficial de la producción de alimentos, que es lo único que le puede dar realmente autonomía y libertad a un país. Lo demás son cuentos, lo demás se queda en palabras, pero casi que no nos ayuda en nada. Así es. Doctor Monzón, quiero agradecer pues estos minutos que nos has dispensado para conversar y para que todos conozcan cómo nace la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta, y quiero referir algo que usted mencionó, lo que es la querencia, lo que se transmitió de generación en generación, en su caso y en el de muchos productores merideños. La querencia se transmite de una a otra generación. Allí está el amor en el campo, allí está el amor en la actividad agropecuaria, y hoy, a 50 años de la fundación de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, de la cual usted fue vicepresidente en la primera directiva, queremos en nombre de todos los merideños agradecerle, pero también felicitarlo porque su vida está también involucrada con el progreso agrícola y pecuario, único medio para el sustento y el alimento de los venezolanos. Muchísimas gracias, doctor Monzón, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, agradecido a ustedes. Breve pausa y continuamos nosotros hoy en esta celebración de los 50 años de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida. Asociación de Ganaderos, Zona Alta del Estado Mérida.